momento, cuando iniciamos un nuevo capítulo, es necesario siempre iniciar con una parte introductoria, ¿no? Una parte introductoria, una breve introducción a lo que vamos a mostrar. Por ejemplo, nosotros ahí podemos ver, por ejemplo, lo que dice, ¿no? En el presente capítulo se realiza la determinación de costos por procesos o lo que estén haciendo ustedes en su proyecto de grado, producto, órdenes de trabajo, servicio de la empresa. Ustedes ya saben en qué empresa están realizando, ¿no? La papelera de la ciudad de Galo. Esto también está preferiblemente ténganlo, por favor, les decía, que lo puedan justificar el documento que están redactando. ¿Ya? Ahí. ¿Qué pasó? ¿Lo sabes? Cuéntanos. Es que la compañera que estaba así, entonces yo una broma le hice. ¿Una broma? Sí. Ya, para todo el curso. Muy bien. Entonces, les decía que es necesario iniciar con una breve introducción, un capítulo, ¿no? Repitiendo la lectura, por ejemplo, ahí nos dice que en el presente capítulo se realizará la determinación de costos por proceso, por producto, de lo que estén realizando ustedes en el proyecto de grado, ¿no? En la empresa XYZ o la papelera de la ciudad de El Alto, permitiendo obtener la información oportuna de los costos, el control de materia prima, teniendo gran importancia para la toma de decisiones, produciendo de manera eficiente y ayudando a la empresa en todas sus etapas de producción. Entonces se amplían de acuerdo a su expertise con el trabajo que están realizando, ¿no? Entonces, asimismo, podemos decir, permitirá determinar los costos de producción, costos unitarios, precios y utilidades. Ahí la coma está por demás. De esta manera, contar con información para el futuro, realizar proyecciones y estimaciones, buscando nuevas estrategias para crecer en el mercado, ¿no? Entonces, una breve introducción de lo que vamos a realizar nosotros. Ahora, ¿en qué consiste lo que es el marco práctico? ¿En qué consiste? Justamente todo lo que están poniendo ustedes como la propuesta, la solución que están considerando para la empresa, el problema que han identificado a un inicio del capítulo 1, es que tienen que plasmarlo acá. Y también tienen que contrastar con lo que ustedes han redactado con sus objetivos específicos. ¿Ya? ¿A qué nos referimos? Brevemente iniciamos con una parte introductoria, luego verificamos o revisamos lo que son nuestros objetivos específicos. Por ejemplo, acá no está correctamente transcrito, pero podemos considerar estos objetivos de este proyecto. Y falta, ¿no? ¿Qué, cómo y para qué? Ampliar. Pero para hacerlo más aquí, el curso está como ejemplo. Por ejemplo, ahí tenemos los objetivos de exponer la teoría contable referido a los costos de producción. ¿Dónde podemos cumplir este objetivo específico? El primer objetivo específico. Exponer la teoría contable referida a costos de producción. En el marco teórico también. En el marco teórico, ¿no? En el marco teórico es donde nosotros ampliamos ciertos conceptos o teorías respecto a lo que es justamente el costo de producción. Entonces, este objetivo es como si ya se hubiera cumplido, ¿no? Ya cumplido en el marco teórico. Lo mismo ocurre con esta parte. Por ejemplo, identificar las normativas contables aplicadas al costo de producción. Entonces, aquí puedo tener dos objetivos que están relacionados directamente con lo que es, por ejemplo, el marco teórico conceptual que tiene usted. Entonces, estos dos aspectos o dos objetivos ya estarían desarrollados, por lo que se están presentando algunos, ¿no? En el marco teórico. Exponer teorías contables referidas a costos de producción, identificar la normativa contable aplicada a costos de producción. Esto ya estaría en el capítulo 2, ¿no? Esto sería parte del capítulo 2. Sería parte del capítulo 2, ¿no? Pero lo siguiente, el siguiente objetivo, ¿qué nos dice? Efectuar un diagnóstico del entorno de la producción. Entonces, para hacer un diagnóstico, ¿qué es lo que podríamos hacer?
del entorno de la producción, por ejemplo en hojas de costos o en la producción no tenemos acá, por ejemplo la papelera se dedica directamente a la producción de cartón corrugado en la ciudad de La Paz, ¿no? Entonces, efectuar el diagnóstico en el entorno de producción. ¿Cómo ustedes harían un diagnóstico de costos de producción? ¿Con qué herramienta? ¿Aplicarían alguna herramienta, sí o no? ¿Qué dicen, muchachos? ¿Poda? ¿Podría ser? ¿Podría ser poda? Podrían tal vez hacer, como su compañera también indica, no sé, un análisis financiero, podrían hacerlo de acuerdo a sus estados de resultados, o realizar un análisis financiero, o también podrían aplicar lo que es una entrevista, ¿no? Probablemente en algunas empresas no desconocen en este caso lo que es el proceso contable o cómo registrar contablemente el proceso de costos, ¿no? Entonces, probablemente hacer una entrevista a la empresa, ¿no? Entonces, para ello, podemos decir, entonces empezamos para el marco práctico desde ese punto, efectuar el diagnóstico del entorno de la producción. Y ahí vamos estructurando lo que corresponde a nuestro marco práctico. Estos dos, como ya les he indicado, los primeros dos objetivos ya está cumplido con el marco teórico. Lo que sí nos serviría, por ejemplo, efectuar el diagnóstico ya sería un punto que tendríamos que hacer, ¿no? ¿Qué información hemos podido recabar al hacer el diagnóstico? ¿No? ¿Qué información estoy recabando? Lo otro, por ejemplo, diseñar la estructura de costos de producción de productos más vendidos en la empresa La Papelera. Diseñar la estructura de costos también formaría parte de lo que es el marco práctico. Ahí voy a empezar a diseñar cuál es mi propuesta en este caso, ¿no? Entonces, noten que tiene que existir esta relación con mis objetivos específicos. Sus objetivos específicos deben estar netamente ya direccionados para lo que ustedes pretenden realizar en su propuesta para el marco práctico. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? ¿Dudas? ¿Está claro hasta acá? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ver, iniciemos con nuestro primer punto, efectuar el diagnóstico. Entonces empezamos a estructurar nosotros nuestro marco práctico con el 3.1, que sería justamente diagnóstico del entorno de producción, ¿no? Para lo cual, aquí vamos a aplicar, por ejemplo, una vez realizado la entrevista, entonces estamos haciendo una entrevista al gerente general o al gerente de producción, que se podría hacer, probablemente, gerente de producción. Se procede a realizar un análisis de las respuestas respecto al estado actual. Entonces, sí. Entonces, los pasos que nos está dando no es una copia-pega de los objetivos específicos, porque también son así, creo que no tendría sentido crearlos paralelos en sí, va a ser una copia-pega nada más. Claro, exacto. Pero puede cambiar en algunos términos, ¿no? Puede cambiar los términos. Por ejemplo, si estamos colocando acá, cambia lo que, por ejemplo, dice efectuar el diagnóstico del entorno de la producción. Entonces, no vas a colocar en tu título, el marco práctico, efectuar el diagnóstico, no, directamente colocar diagnóstico del entorno de la producción, ¿no? ¿Qué es lo que se está mostrando? ¿No? Entonces, ahí es lo que cambia. Pero sí tiene que tener esta secuencia con lo que es objetivo específico, ¿no? Entonces, es lo que normalmente se revisa cuando en el momento de, cuando ustedes hacen su predefensa o la defensa, contrastan si cumplen con sus objetivos específicos o no. Y algunos por eso dicen, y fallan mucho en esa parte, que no plantean sus objetivos específicos de lo que están desarrollando efectivamente en su proyecto. Por ejemplo, algunos indican de que van a hacer un Excel de manejo de inventarios, ¿no? Para el manejo de inventarios, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer para su Excel? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Lo primero que tendrían que hacer para manejo de inventarios, implementación de control de inventarios, ¿qué tendrían que hacer previamente? El primer paso, ¿cuál sería? Un sistema
sistema de inventarios no es lo primero que tendrían que hacer. Identificar qué tipo de inventarios que se Revisar el plan de cuentas. Realizar un plan de cuentas. Revisar el plan de cuentas. Revisar el plan de cuentas. Tampoco no está muy relacionado. A ver, si mi objetivo previamente es implementar un sistema de control de inventarios, ¿no? ¿Qué es lo primero que ustedes harían, señores contadores? Directamente van a traer la herramienta en Excel y listo, ¿le empiezo a cargar? ¿Qué es lo que hacen primero? ¿Qué es lo que harían? Ya, a ver, podemos considerar un diagnóstico. Pero en inventario, ¿qué sería lo primero? Manual de funciones. Ya es otro proyecto, ¿no? Estarían saliendo de lo que normalmente tendrían que hacer. Recopilar la información Previamente. Sí, ¿eh? ¿Cuál es? Verificar, hay que verificar cuánto tenemos en inventarios. En inventarios, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es verificar físicamente con cuánto contamos en inventarios. No es directamente arrojarse a la piscina, voy a hacer la implementación del sistema de control de inventarios y empezar a hacer su Excel sin saber qué características tiene tu inventario, ¿no? Previamente identificamos qué tipo de mercadería tenemos y aprovechamos en ese momento, por ejemplo, en hacer un levantamiento físico, ¿no? ¿Con qué cuenta? Por ejemplo, si es una farmacia, infinidad de ítems, por ejemplo, que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, empiezan a numerar por laboratorios, por ejemplo. Laboratorio INTI, cuánto tenemos de medicamentos desde el laboratorio, entonces empiezan a hacer un levantamiento físico previamente. De acuerdo a la magnitud, entonces ustedes van a decir, van a empezar a diseñar su Excel después. Necesitamos esta información, o en todo caso, si es demasiada información, van a decir, no es suficiente un Excel, se va a empezar a colgar en algún momento de llenar. Entonces, ¿qué podemos aplicar? Otra herramienta, ¿qué aplicamos? Entonces, lo primero que tendría que hacer, por ejemplo, en ese punto, para el marco práctico, sería el levantamiento físico del inventario, ¿no? De un inventario. Entonces, identifican qué mercaderías tenemos, ¿no? Entonces, tomen en cuenta que el marco práctico del capítulo 3 es específicamente trabajo de campo de ustedes, de cada uno que está haciendo proyecto de grado. ¿Ya? ¿Está claro? ¿De atrás? ¿Al eso? ¿Está bien? ¿No? Bien. Bueno, entonces podemos iniciar con lo que decimos acá, diagnóstico del entorno de producción. Diagnóstico del entorno de producción. Y empezamos con una breve introducción. Una vez realizado la entrevista al gerente de producción, se procede a realizar un análisis de las respuestas respecto al estado actual. Entonces, ¿qué podría considerar aquí? Acá, recomendación. Cuando hagan ustedes o apliquen una parte de lo que es el marco práctico, un punto, es necesario que tengan, por ejemplo, algunas tablas, figuras, o lo que estén haciendo. En este caso, si va a haber, por ejemplo, una entrevista, ¿qué debería colocar acá? Las preguntas, ¿no? Brevemente, las preguntas que he planteado al gerente, ¿cuáles son las preguntas? Y en este caso las respuestas, ¿cuáles han sido las respuestas? Y posteriormente un análisis de toda esta información, ¿ya? Entonces en esas preguntas podría ya generar yo una tabla, ¿no? Generamos una tabla. Ya, bajo la normativa que habíamos aprendido, es lo que es el estilo A, ¿no? Una tabla. Aquí podemos involucrar, por ejemplo, insertamos tabla. Podemos colocar. Por ejemplo, acá podemos colocar las preguntas, respuestas.
Entonces podemos nosotros empezar a colocar nuestra tablita, de acuerdo a la entrevista. Yo sé que ustedes tienen que aplicar una guía de entrevistas en este caso, ¿no ven? De acuerdo a la aplicación de lo que es la técnica de recolección de información, nosotros nos indica que debemos de aplicar una guía de entrevista. ¿A qué nos referimos una guía de entrevista? Donde están, por ejemplo, datos, información primaria que necesitamos recabar y las preguntas que van a poder ayudar directamente a responder a lo que nosotros queremos averiguar. En todo caso, este es un formulario aparte y eso lo colocan en anexos, ¿no? Y la información que recolectemos lo transportamos en una tabla. Es lo mismo que cuando hacemos nosotros encuestas o similar, más o menos, ¿no? Similar a una encuesta. Presentamos las preguntas y los resultados que hemos obtenido de acuerdo a esta encuesta realizada. ¿Ya? Entonces, lo mismo tenemos que empezar a aplicar en cada uno de los puntos. Si existe una tabla, una figura, por ejemplo, si va a ser un proceso de producción, ¿qué podría colocar? Por ejemplo, una figura. ¿Cuál va a ser el proceso de producción? ¿Cuál es el proceso de producción? ¿No? Nuestro flujo o diagrama de flujos de lo que es el proceso productivo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, empezamos a colocar, a aplicar directamente lo que nos dice la normativa APA para lo que son las tablas. Aquí puedo tener preguntas. No sé si está claro o hay alguna duda, jóvenes señoritas. ¿Tienen dudas, por favor? ¿Digo la hora? Preguntas, ¿no? Preguntas. Entonces acá no tenemos uno similar, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, si recordemos un poco, ¿perdón? No, es cuando se hace un documento y vamos a decir, en ese documento se lo hace. ¿Qué? ¿Por qué decía? Sí, abajo fue están creados. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Abajo más o menos. Hay más. Ah, bueno. No aparece. Ya, no es similar a este. ¿No? Es similar a este. Las líneas anteriores, que pasa que no tiene su ¿Ya? Entonces ustedes van involucrando y viendo lo que corresponde al documento de acuerdo a la normativa, ¿ya? Su cuadro, y posteriormente no se olviden que cada cuadro tabla que nosotros generamos alguna información debe existir una ampliación de lo que es esta información. ¿A qué nos referimos con esta tabla? ¿No? Aquí, de acuerdo a las respuestas, por ejemplo, de acuerdo a las respuestas obtenidas, se puede argumentar que los costos de producción no han sido adecuados, no fueron aplicadas Entonces nosotros ya empezamos a realizar una breve interpretación de lo que es esta tabla, ¿no? ¿Os recuerdo? Iniciamos, tiene que haber un inicio con lo que estamos iniciando esta parte, diagnóstico, este punto. Incluimos una tabla, un gráfico,
por lo que nosotros estamos proponiendo, estamos indicando qué información queremos mostrar, y al final una breve interpretación. ¿Ya? ¿Está claro? Para este cuadro que estamos realizando, igual le ponemos como título, digamos, cuadro número 1 y la fuente que estamos realizando. Claro, tiene que ir lo que es tabla número 1, tal como hemos visto en nuestro avance de lo que es la normativa APA en las tablas. ¿Sí? En cuyo caso, en esto tendría que tener los datos de quien estamos entrevistando y su puesto en la empresa. Sí, por ejemplo, el cargo, ¿no? Como por ejemplo, este se está realizando el gerente de producción, ¿no? O en todo caso, si fuera otras personas o más personas, se realizó al personal de producción, por ejemplo, para generalizar, ¿no? Entonces, obviamente que esto lo van a tener en anexos, toda la información que han recolectado en la entrevista. O tal vez pueden usar tal vez hasta grabadoras. Algunos han aplicado, algunos jóvenes que han aplicado con grabadoras. Entonces, a hacer las preguntas, empezaban a grabar, por ejemplo, en audio y es las respuestas que obtenían, podían hacerlo, transcribían directamente en un cuadro o centralizado. ¿Ya? Entonces, normalmente se realiza de esta forma, para que ustedes puedan avanzar en esa parte de lo que es el capítulo 3. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? En el cuadro, ¿podemos sintetizar, o sea, resumir la encuesta? O sea, Claro, sí, realmente tiene la que ser respuesta? sintetizado. Tiene que ser un resumen. No podemos colocar, por ejemplo, como dice la encuesta, toda la encuesta, por ejemplo, no. Claro. Y normalmente a veces en algunos proyectos lo que muestran es toda la encuesta, su tortita más ahí abajo, se empieza a llenar solo la encuesta de unas 20 páginas. Pues no es adecuado. Eso tiene que ir en anexos. ¿Ya? Entonces, sintetizamos, hacemos un resumen. Pregunta 1, ¿cuánto porcentaje es aceptado o no aceptado? ¿Le gusta el color rojo? Sí, no. Un resumen directamente de la información relevante que ¿verdad? Lo mismo. Bueno, eso sería con el punto número 1 que habíamos visto en esta parte, en este objetivo específico. Lo siguiente, lo que nos dice, diseñar la estructura de costos de producción o de productos más vendidos en la empresa, ¿no? Entonces, ese sería ya nuestro segundo punto, ¿no? 3.2. En este caso, diseño de la estructura de costos, o directamente podemos colocar la estructura de costos, ¿no? La estructura de costos de producción de producto de cartón corrugado. Cartón corrugado. ¿No? Cartón corrugado. Entonces, de acuerdo a la información que nosotros hayamos obtenido, realizamos nuestra pequeña estructura de costos, ¿no? Y ahí empieza nuevamente, ¿no? Con los datos obtenidos, de acuerdo al gerente de producción, podemos evidenciar que la producción tiene estas etapas, ¿no? Empezamos a mostrar, podemos mostrar una figura, ¿no? Una tabla, cualquier información que tengamos, y empezamos a desarrollar nuestra estructura de costos. Con lo cual se procede a realizar la siguiente estructura de costos. Empiezan a hacer, ¿no? ¿Qué materiales involucran? Por ejemplo, ¿qué tipo de papel utilizan? Papel craft, por ejemplo, pegamento, azúcar, varias cosas que necesitan para lo que es la elaboración del cartón corrugado. Entonces ahí van identificando brevemente material. ¿Está claro? Entonces lo que tienen que hacer, por favor, jóvenes señoritas, los que están realizando proyectos de grado y los de proyectos de emprendimiento, ya saben que tienen que realizar hasta lo que es estado de costos, ¿no? Estadito de costos. Primero. ¿Alguna duda? ¿Comentario? Sí. No nos había compartido el documento Word de las citas y tampoco el documento Word para el cuadro de, bueno, en un formato APA. No sé si tal vez por favor ¿Está? no es es mis palabras contra lo suyo. Yo tengo evidencias, ingrese por favor a Classroom. Pero tú no te haces mis manos. Ingrese a Classroom, ahí está, ejemplo de citas.
Está el videíto, un pequeño video más de lo que hemos visto acá, ¿no? Pero dice hoy, dice la publicación a la 1 de. Pero ya está. Gracias, licenciado. ¿Alguna duda que tengan, jóvenes señoritas? ¿Ninguna? ¿Está todo claro? Sí. Entonces ustedes van desarrollando el marco práctico de acuerdo también a sus objetivos específicos, ¿no? A sus objetivos específicos. Entonces ahí ustedes van a ir relacionando directamente el capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 3 que tengan para su proyecto. ¿Ya? Entonces, por favor, póngale pilas porque ya queda poco tiempo. Desde fin de bimestre tenemos que concluir todo el trabajo. Exámenes. ¿A dónde? Ha salido una resolución. A ver, ¿han leído? Ya, todos me hablan de la resolución. De la resolución ministerial, no me acuerdo qué número, pero es algo de 400 y algo más, donde habla acerca de las nuevas modalidades de graduación, ¿no? Sí. ¿Podemos cambiar esa idea? No se puede. Hasta que exista la socialización y aclaraciones a ciertos puntos, porque no está claro algunos puntos, les comento. ¿Pero vamos a poder cambiar este año? No, a partir de la siguiente gestión. Voy a aplazar. Y no sé, no hay problema, los que quieren. Yo estoy notando ya, creo que algunos que están desertando, ya no hay problema, ya no están haciendo el trabajo, nada. Entonces, Le decimos no vale, dice. Bueno, de acuerdo a una lectura así rápida, lamentablemente veo, está bien que existan nuevas modalidades, pero también es muy limitado, no está muy claro algunos puntos, sobre todo en la aplicación, cómo se tendría que aplicar. Mantienen las modalidades, no están manteniendo las modalidades, pero no hay examen de grado por si acaso. No hay examen de grado. ¿Dónde dice? Igual que blanco, pues. No indica examen de grado. Algo con grado. Es otro término. A ver, aquí me Si están habilitados para otros años, ¿por qué para nosotros no? No están habilitados para otros años. Para los demás. Solamente examen de grado se habilita para aquellos anteriores a la gestión 2019. Estudiantes anteriores, egresados, de 2019 anterior. Pero un link nos dijo que desde que han quitado el examen, hartos estudiantes no están titulándose, que están ahí detenidos Prueba y que habían académica de grado. habilitado nuevamente. Prueba académica. No es un examen de grado. ¿Y qué es eso? Que habían habilitado Es nuevamente una- para se aprueba el examen, ¿no? para que puedan Claro, titularse. dice, no, está mamá. No, usted, la resolución. Está bien. En relación, a ver, su atención, por favor. Aquí su compañera me decía que me indica que hay docentes que le están diciendo que se ha habilitado el examen de grado y todo lo demás. Algunos estudiantes sí se ha habilitado en una gestión, en la gestión 2020, por cuestiones de la pandemia. Había una resolución, ¿no? Lamentablemente se ha anulado esa resolución, se mantiene la resolución 100 de la 2017. Ahora, ¿en qué consiste su prueba académica que dice la nueva resolución, ¿no? La prueba académica de grado consiste justamente en hacer un examen en dos partes. ¿Ya? Les comento más o menos cómo se está notando o queriendo hacer esto. En dos partes, que es 30% y 70%. 30% que es teórico. ¿En qué consiste este 30%? Que son 100 preguntas que se les hace para un 30%, para 30 puntos se diría, ¿no? Y un 70% en la parte práctica, que es como en la universidad yo considero que va a ser, digamos, con bolillos, sacan, ¿cuál pregunta? ¿No sabes?
reprobarlo directamente. Entonces, si sabes, puedes empezar. Más o menos eso. Tendrías, pero hay un artículo que creo que falta en este reglamento, que es acerca de la aplicación, ¿no? La aplicación. Ustedes ya han iniciado con elecciones de modalidades de graduación, la asignatura tiene que cumplirlo, sobre todo. Y de acuerdo a estas nuevas modalidades, por ejemplo, colocan uno que es la graduación por excelencia en el trabajo. Sería muy interesante, para mí me parecía perfecto, por ejemplo, para los que están en 2019, 2020, con un certificado de trabajo, con boletas de pago que pueden demostrar que han trabajado efectivamente en el área contable, podría tal vez titularse en un informe. Pero no consiste en eso. No consiste en eso, consiste en que estudiantes desde primer año tienen que trabajar en el área contable. Tienen que trabajar primero hasta tercer año. No pasando, dice trabajo. Entregando boletas de pago, o si no, lo que es el extracto de AFP, demostrando efectivamente que han realizado el trabajo, pero en el área contable. Y al final presentan un proyecto similar al trabajo dirigido. ¿Lo han leído? Pues les digo, no es tan... No dice, mira lo que me interesaba. No lo he leído así detalladamente, así, solamente una lectura rápida, pero lo que decía es que no es tan beneficioso, por lo que he visto, más al contrario, les empieza a complicar más, porque ya en los proyectos de emprendimiento, proyectos de grado, igual hay nuevos formularios, nuevos procesos que hay que seguir, entonces más burocrático me parece que ha sido este reglamento. A modo de comentario, entonces, si ya lo tienes, si les han compartido, léanlo. Acabas de ingresar después de clases. Ahora quieres salirte antes de clases. Como escenario público. Bueno, muchachos, entonces, por favor, para la siguiente clase su avance, ¿ya? Los de proyectos de grado y proyectos de emprendimiento que están realizando. ¿Ustedes van a desfilar mañana? No. Aquí es bandera, trabajo, pasantías. La familia. Sus tres hijos. Sus tres hijos que un día los va a reunir. Yo le entendí la verdad. Esa gatita. Recomendación, por favor, no se olviden de sus tutores. No se olviden. Los que están avanzando, vayan mostrándole a su tutor. Porque para final de mes les voy a pedir también lo que es la aprobación de su documento, porque de acuerdo al cronograma nos piden eso. ¿Mes de agosto? Aprobación, sí, finales de agosto, finales de ese mes. La aprobación de su documento por el tutor. Ya tenemos que tener el trabajo. Claro, vayan mostrándole cómo están haciendo el avance, para al final no les digan, no me parece, ¿no? Entonces al final les digan, obviamente los firmas que está aprobado.
¿Qué has dicho? Estudio me parecía Avances, por favor, para la siguiente.